Buenas noches, tardes o días, dependiendo de si lo veamos en directo o en diferido, en qué uso horario. Hoy estamos con Efraín Villacís, narrador, dramaturgo, crítico, editor, impulsor de revistas culturales, colaborado en medios de comunicación dentro y fuera del país, con artículos y ensayos sobre temas literarios. Si bien, tengo que puntualizar, yo lo he conocido pues más estrictamente y por ese amor común que sentimos por el género dramatúrgico en torno a ese tipo de contenidos, ¿no? Recuerdo, por su utilidad y por lo célebre que ha significado para mí, un ensayo que escribió sobre la vida, obra y contexto del Loco Tobar, ¿no? Entonces, eso me procura a mí pues, un bagaje muy amplio para conocer más a fondo a Loco Tobar. ¿Qué ha escrito Efraín Villacís? No ha sido muy prolífico por imperativos del trabajo y por aquello que se ha dedicado. Escribió la obra El Teatro del Contrato en 1999. Luego la investigación Gonzalo Zaldumbide, cartas 1933-1934 en el año 2000, el significado de España en América, 2001, qué polémico, espero que no lo hubiera lanzado un 12 de octubre, porque entonces No, hubiera sido desmadre. no, no, para nada. Presencias de Teresa de la Parra, 2002, este libro me encanta, precisamente por literatura escrita por una mujer y en el ámbito de Sudamérica. También coautor de La imprenta y el papel para el municipio de Quito. Espero que con Gustavo Salazar Calle, otro erudito de las letras, de la historiografía, del mundo del libro de las librerías. Y luego las novelas. En principio, dos. Sí, y más o menos recientes, lo voy a explicar. La primera es La sonrisa hueca del señor Orudi, en el 2018, y la última, que tuve oportunidad de hablar de ella el año pasado, cuando más o menos estaba terminando de hacer su promoción, Ciudad Genga, en clave de distopía y de disparate y divertimento a partir de la perversión y el esperpento de la novela El dictador. Sin más, yo creo que lo he señalado bien. Muy buenas noches, Efraín, por segundo año. Hola, querido Aitor, buenas tardes. Aquí está el sol todavía. Gracias a ti Sí, por el chance, por la apertura, por revisar lo que uno hace. Sí. La verdad es que sí, en narrativa es lo que he sacado en concreto. He publicado algunos cuentos y en investigaciones creo que hay como 20 libros, pero que no han estado. Es más, coincidió que hoy día vi una foto en la feria del libro que está en el centro y ponen mis dos novelas en un stand, pero sin darse cuenta que los libros de alrededor. Está César E. Arroyo, una investigación de Tomás donde toma en cuenta mi estudio sobre Rafael Bustamante y la novela urbana en el siglo XIX y XX de Quito. Y temas justo de Paco Tobar, dos libros donde yo intervengo, rodean estas dos novelas. Sin querer, entonces me dicen que me han dado un estante solo para mí. Es una coincidencia que armó el sí. librero cariñosamente. Bueno, pues yo sí tengo que dar las gracias a Gustavo dos Salazar Calle y a tu persona por haberme enviado la novela y el estudio de poesía ecuatoriana escrita por mujeres, a los dos por habérmelas enviado desde Ecuador hasta España en formato físico, por servicio postal urgente y meritorio, como digo yo, hasta pues hasta esta bendita ciudad, ¿no? Que es el origen del mundo, el Big Bang, Stephen Hawking, Bilbao. Poco de humor, nunca viene mal, porque tú eres un escritor, un narrador donde predomina el sentido del humor con diferentes propósitos. Sí, no es ni un divertimento, ni una parodia pura y dura, ni un propósito de experimentar desde el punto de vista estético, ¿no? Hacer homenaje literario a tus referentes. Tú te quedas a medio camino, tomas mejor parte de cada uno. ¿Por qué la sonrisa hueca del señor Orudi? ¿Quién es el señor Orudi? ¿Y por qué tiene la sonrisa hueca? Cuéntame. A ver, la novela nació en su momento. Y la digo novela, aunque siempre hubo una cierta duda con respecto a si era novela o no. Nació como armar el diario de un amanuense. Era un poco así, que iba diciendo o que iba escribiendo al día un amanuense que trabajaba en un espacio de poder. Esa fue la idea en principio. Luego, cuando fui trabajando la novela, fui trabajando los textos a lo largo de los meses, tomó más de un par de años escribirla y armarla y desordenarla o ordenarla según se quiera ver en ese tema. Y la búsqueda fue un tono y la búsqueda fue una voz. Y claro, quien cuenta la novela al final
es alguien que se ríe de sí mismo, pero no tiene dientes que mostrar, sino más bien tiene una oscuridad, un vacío, cada vez que sonríe y cuenta algo como si estuviera pasándola muy alegremente o muy tristemente también, pero cada vez que sonríe el señor Orudi, el narrador, que es un anagrama de su nombre, Luis Ignacio Rudo, que es un personaje creado que está en otro texto mío inédito todavía, es que es un tipo que al final se termina sonriendo de algo que él escribe y su sonrisa lo que muestra es pura oscuridad, pura duda y a veces mucho vacío. Y hay un poco la ironía del narrador que a veces, si se bien se ríe de sí mismo, se ríe de su entorno, también trata de descubrir o busca encontrar ciertas respuestas que el entorno no se lo da. Y bueno, la sonrisa hueca del señor Urudi es eso, ¿no? Es una ficción que va desde el diario, por eso le pongo como inicio a Emilio Renzi, un poco para parodiar y un poco irle encontrando camino a esto, sí. Sí, porque poco a poco vamos a entrar en materia. Ya de por sí me has hecho llegar la primera intertextualidad, es decir, la conexión que me surge así, la bombilla, con el estilo y los temas y el personaje de Willow Ruales Hualca, un payaso que llora o no llora por ahí en el ámbito urbano de Quito, pero también un poco convertido en un lugar imaginario, sí, con ciertos elementos distópicos. Mira qué bien. Pues sí, vamos a empezar por presentar tu novela. Vamos a dejar que nos la presenten un vídeo muy chévere, que con motivo de la publicación de la misma del 2018, pues hizo la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿de acuerdo? Y lo he estado, es muy cortito, merece mucho la pena. Yo con tu permiso, ¿de acuerdo? Vamos a ver si encuentro el vídeo y veamos a ver lo que nos cuenta. ¿Mm? Claro que Igual sí. nos vamos a hacer spoiler de nosotros mismos, pero bueno, aquí estamos. 2 minutos y 43 segundos. Hoy le medí el tiempo al sol. Más bien, seguí la ruta expansiva del alba, tornándolo todo azul. Sentimientos de delirio, de reflexión, algunas quejas y varios gritos se comparten con cierto humor en la obra La sonrisa hueca del señor Orudi del escritor Efraín Villasís. Se supone que es un personaje desdentado, que ríe sin dientes, es más, trata de no reír. Sin embargo, es absolutamente irónico y mordaz con la existencia, con su propia vida, es absolutamente crítico. Y Orudi es casi un acrónimo de su nombre completo. Con parpadeo coqueto y enjuego femenino, gitano, tuyo, sonríen tus pupilas para que tu boca me dé la carcajada y creer que te hago feliz. No es un anecdotario en sí mismo, es más bien una reflexión constante sobre lo que es, sobre lo que vive, sobre lo que percibe de los alrededores. En esta obra de 270 páginas, el escritor experimenta una especie de catarsis al desgranar espacios y momentos de la vida y lanzarlos a través de sus relatos a quienes, más temprano que tarde, se apoderarán de sus lecturas. No es un improvisado, sabe lo que habla, sabe lo que está diciendo. Y sabe además que a veces las formas son nada más que eso, forma, que hay mucho más adentro y que lo de adentro es lo que debería decirse y no lo que está afuera, porque las formas las ve todo el mundo. Gustavo Salazar, bibliotecario, un apasionado de la lectura y conocedor del trabajo literario del autor, nos comenta sobre el libro. Más a ratos parece que fuera una carta permanente a una dama. Entonces, una dama que es todas las damas posibles. Aunque la risa la provoquen otros, pero están junto a mí y decido que soy la causa y el efecto. Fórmula física, aliciente que me empuja a tu querencia. Quienes busquen disfrutar de este su primer libro de largo aliento, el lanzamiento será el 22 de febrero en el auditorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. ¿Qué cosas tiene? Vaya, no me había acordado de ese video. Es De bueno. verdad.
Me ha servido de mucha utilidad porque casi el vídeo sustituye a mi pericia, ¿no? Y a mi presunta erudición. Yo le pegué una leída rápida para hacer una entrevista con un respaldo suficiente y para un tipo de lector exigente, sí, exige una segunda, que debido a la premura del tiempo y a todo el trabajo, pues esa no he conseguido, ¿no? Pero sí para defenderme con suficiencia, te explico. Y además, el propio César Eduardo Carrión, para la revista Casapalabra, nos ha dejado unos apuntes muy buenos, ¿no? Porque esta novela, efectivamente, no hay por qué etiquetarla de novela, porque más bien consiste en una especie de diario, ¿no? Al menos está estructurado externamente como tal, porque cada secuencia está organizada en torno miércoles, lunes, martes, es decir, y tienen diferente extensión, a veces una línea, varias páginas. Esto dura lo que dura un apetitoso tigrillo, ¿no? Dependiendo del punto del día en que te lo comas. Y si es en un agachadito, en una hueca o en casa servido, ¿no? Por la Ujú. familia. Pero efectivamente, además de un diario que adopta esa estructura externa, es más bien un descomunal, amplio, complejo, erudito, divertido, farragoso para el lector que no esté acostumbrado, ojo, monólogo o soliloquio. Ahí tengo mis dudas, porque generalmente en un soliloquio, el narrador protagonista en primera persona, ese que es el señor Orudi, que en las últimas páginas pues nos reta que averigüemos cuál es su identidad, cómo se llama, ya me lo has dicho, pues no sabemos si habla para sí mismo, le importa un huevo lo que el lector perciba y conozca a través de la lectura, o bien tiene un sentimiento de complicidad, ¿no? Para con el lector, para conmigo. En ese caso sería un monólogo. Yo entiendo que tiene un poco de cada uno, porque es parte de tu juego. ¿Qué crees? ¿Que es un monólogo o un largo soliloquio, una sucesión de recuerdos, de diálogos ficticios, pero también no tan ficticios, porque hay un conjunto de anécdotas, de personajes históricos, de carne y hueso, de acontecimientos, digamos, contemporáneos al momento en el que fue escrita con la novela? ¿Qué dirías tú que es? ¿Un monólogo o un soliloquio? ¿O un poco de cada? Eh, eh, Voy a tratar de reflexionar un poco más que contestarte así de simple. Yo creo que ahora mismo está en proceso, posiblemente si nada falla, voy a sacar un libro que se llama Parque Inglés, Ajá, que es un conjunto de prosas que ni son poemas ni son cuentos, aunque en realidad son, algunos terminan siendo relatos, eh, que van en la línea de lo que sería un soliloquio o un pensamiento personal a la manera de Pessoa o y de otros, si ajá, quieres, y que son a la manera de reflexiones de un diario en sí mismo. En el caso de la sonrisa hueca del señor Orudi, más bien ahí hay un tú al que le cuenta, al que le habla el narrador. sí, Orudi, le habla a alguien siempre, no se habla a sí mismo, sino siempre le está hablando a alguien y en el que le habla a alguien, él está reflexionando en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo se habla a sí mismo y sobre la marcha lo que va escribiendo va descubriendo si lo que dice funciona o no, o si realmente cree en lo que está diciendo según el día, la tarde o la mañana en la que va escribiendo. Pero sí, de alguna forma Gustavo apunta, que tampoco es tan así, pero sí va por ahí, es que cada día está escrito a alguien y ese alguien es un interlocutor que puede ser una novia, un amante. Normalmente es femenino el personaje porque la idea de Orudi es hablar con alguien con quien se pueda entender, con quien pueda complementar las cosas. Pero esta mujer, este alguien al que le habla, no es Ana o María o Juana en sí misma, puede ser la vida, la patria, el otro yo, la madre, la hermana. Es decir, esa mujer y ese amante, ese otro complemento que está ahí. Entonces sí creo que es más que un monólogo en sí mismo, que podría estar escrito como un monólogo interior, como lo plantea César Carrión, es más bien una bitácora de hechos donde va contando y va narrando un periplo de meses, de años, un par de años, el personaje sobre un proceso vital en relación a sí. otros. Yo creo que es una novela en el sentido de que si se deja leer, eh, La sonrisa hueca, y una de las razones, aparte de tu generosidad y eso, de enviarte el material, yo sí creo que
la sonrisa hueca del señor Orudi exige enfrentarse a la página, ¿no? Es decir, exige enfrentarse al Indudablemente, texto. indudablemente. Y además, normalmente, una de las taras, si quieres, más porque por talento, más por necesidad, más bien, por necesidad, yo sí trato de encontrar unos modos de decir, si no comunes, al menos que vayan con el temperamento del narrador que trato de inventar en cada texto que voy escribiendo. Entonces, creo que en La Sonrisa Hueca hay un narrador que percibe cosas y que las quiere contar a su modo, y es una voz, un ritmo, una puntuación y una sintaxis que son muy propias de Orudi. Si bien tú dices que le encontraste cierta forma en el manejo del lenguaje con Ciudad Yenga, yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Efectivamente, pero ya sabes que los lectores exigentes o cabeza huecas o tercos como yo, siempre le gusta encontrar relaciones adicionales, ¿no? Que espero que Ujú. sean Sí, una sí, sin sorpresa. duda. Sí he encontrado un registro, al menos un lenguaje no rebuscado, pero sí próximo a la erudición, no con la intención de hacer homenaje a la erudición, sino de tomarlo como un divertimento. Entonces eso a mí también hace que sonría cuando leo la novela, ¿no? Me Ujú. llena esa necesidad que tengo yo de reflexionar, pero también divertirme. Porque esto se presta a dos visiones, no deja indiferente. Quiero decir, es lo que dice, ¿no? César Eduardo Carrión. El lector un poco despistado, acostumbrado a la literatura fácil, puede caer en el error de que seas, hombre, aquí el escritor ha querido ser un poco grandilocuente, ¿no? Soberbio, porque utiliza un tipo de lenguaje barroco. No, hay que conocer a don Efraín Villacís, hay que conocer lo que ha escrito, y de ahí, ¿no? Desde luego, Ciudad Genga es una aproximación diferente en género, en tipo de registro lingüístico, pero la estrategia del discurso narrativo es muy similar. Se nota que hay una percepción de estilo, una línea, ¿no? Obviamente, esta es una novela mucho más amplia, trabajada, arriesgada, trabajada en el sentido de extensión. Ciudad Genga es más bien una novela corta, novela breve. Tiene otro tipo de enfoque, ¿no? ¿A cuál más atractivo, no? Entonces, también tienes esa diversidad. Aquí yo me quedo, además, es un lenguaje, ya te digo, me recuerda muchísimo al de Guido Halil, a veces, ¿sí? Lo del Guido Priestino, ¿te Jalil. acuerdas? Ujú. Sí, 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 claro. con las no sé cuántos del Priestino, eso en el año 91 creo, que además falleció de COVID este hombre. Y a otro tipo de escritores, ¿no? Tienes un poquito de cada uno de ellos, o sea, si mencionan Iván Eguez ciertos estadios de su evolución narrativa, pues también, ¿no? Willy Ruales Walca también lo hemos mencionado. Y aquí, pues prácticamente el lenguaje me acribilla, ¿no? Eh, es un lenguaje exuberante, o sea, a ratos puede resultar cansino, pero te digo que no, a mí no me cansa, porque hace que te quedes pegado al texto y encima, como dices tú, es una novela que enfrenta y exige que la tenga que leer por segunda vez, ¿no? Cuando tome el tren, trayectos de 15 minutos, 20, media hora, y yo ahí sentadito, ¿no? Pegado un poco a cada una de las líneas y he empezado a subrayar. Ya te contaré qué es lo que he ido hallando, ¿no? Aquí a veces pienso, ¿no? Si ese lenguaje eh, forma parte, es un dialecto propio de la ambientación de esa novela o bien es un idiolecto, es decir, el propio estilo que emplea el narrador protagonista cuando se expresa oralmente. ¿Cierto? Queda bien claro lo que es idiolecto, porque a veces si lo Sí, sí. escuchamos puede sonar peyorativo, pero no, no viene de idiota, viene idiolecto, sociolecto, dialecto. Entonces, idiolecto viene por ahí, ¿no? Si este personaje se expresara por escrito, se llamaría estilo, no se llamaría idiolecto. Entonces me ha parecido un idiolecto muy interesante, ¿no? Se nota. Está muy bien construido y ya vamos a ver. Eh, y bueno, el estilo también decías, son oraciones largas, a veces cortas, pero bueno, apenas hay signos de puntuación, ¿de acuerdo? Alguna coma que otra, pero suelen ser párrafos muy largos, muy largos, muy largos, y ahí generalmente vas interconectando acontecimientos, ideas que no tienen nada que ver con el sentido cronológico, sino que obedecen a pensamientos que tiene el autor, ¿de acuerdo? Tanto consigo mismo como para interpelar un poco al interlocutor, sea cual sea la naturaleza de este último, ¿no? Y ahí nos vamos a ver, ya te nombraré más adelante, porque esto tiene mucho que ver, a ver,
literatura que adopte la forma de diario, esté escrito en primera persona, hable del yo. Ha recibido diferentes nombres, ¿no? Literatura confesional, literatura testimonial, metaficción, ¿no? Porque metaficción es hablar mucho de uno mismo o de lo que ha vivido. Es decir, meter cosas de la vida de uno en una creación ficcional. Literatura del yo, ¿no? Esa me encanta porque tiene su significado paródico, ¿no? Hay demasiada literatura del yo en las librerías, lo siento, Efraín. Es algo que me pesa y hay que hablar de No, ello. no, está bien. Sí, sí, sí. Hay demasiada literatura mediante la cual se quiere convertir el libro en una especie de cómo uno ha superado cierto trauma, ¿no? Como si eso le hiciera mejor persona o el libro fuese un ejercicio terapéutico, que está bien, pero para mí no es el propósito primordial de un libro, ¿no? Si nos hace feliz, mejor. Pero hay cierto abuso de la literatura del yo. ¿Qué opinas de eso? Así muy brevemente. A ver, brevemente lo voy a decir. Primero, conozco lo de Guido Jalid, conozco lo de Willo Ruales. No creo que vaya por ahí el personaje de Orudi, Ajá, no tiene nada que ver con eso. ajá, Orudi es absolutamente creado y sí, vuelvo a insistir, el tema de la temática del referente real, sin duda, el referente real es el 2013, 2015, un poco antes, 2012, 2014, si quieres, de la política ecuatoriana, pero es un punto de referencia nada más. sí, sí. Segundo, sobre lo que acabas de decir de la literatura del yo, estaríamos hablando ya de la última señora que ganó el premio Nobel, a quien no he tenido el gusto de leer todavía, la señora Ni. Y en general, yo no creo que haga la literatura del yo, sino más bien busca un narrador desde la primera persona. Es un Exacto. narrador desde la primera persona, que es un narrador personaje, que tiene un punto de vista sobre un entorno y sobre una realidad dentro del libro, dentro de la sonrisa hueca del señor Orudi, que es generar un personaje que es capaz, un narrador personaje que es capaz de comentar su propia realidad, es decir, su propio entorno interno que se mueve en la novela, y es capaz de reírse de sí mismo y es capaz de levantarse desde ahí. No creo en lo más mínimo, en mi caso, porque podría decirse que cuando en Ciudad Yenga el personaje narrador innominado ahí habla mucho de comida y de ciertos platos, de ciertas comidas con el personaje, establece una conexión con ciertas comidas con respecto a su relación y al alcohol. En el caso de la sonrisa hueca del señor Orudi es la realidad cotidiana, es el levantarse y el caer, el amanecer y el atardecer, en ese umbral donde va descubriendo cosas y va encontrando cosas y encuentra un interlocutor válido para decirle lo que está pasando. Pero no hay una salvación del yo ahí, no hay una intencionalidad de librar culpas ni nada. Creo que lo menos cristiano que hay es el narrador de La sonrisa hueca del señor Orudi. Creo que es lo menos culpable que puede haber y no quiere redención de nada. Es simplemente encontrar un camino. Y yo como autor del libro debo comentarte que primero me exigí hacer eso, encontrar la voz, encontrar esto. Es más, pagué un editor de nacionalidad argentina, además que estaba de Ujú. paso por Quito, para que lo leyera y me hiciera sus comentarios desde la formalidad y lo demás. Discutimos de algún par de cosas, pero va por ahí. Y sí, yo mantengo que un escritor es autobiográfico hasta cuando describe la vida de un pez. Creo que eso es parte de, pero no va con eso, no va por ahí. Más allá de Eh, que muchos elementos estén así súper frontales y se puedan ver, ujú. ¿no? Ver como parte de la realidad personal, pero no es por ahí. De hecho, es hermoso porque he notado que si bien adopta la fórmula narrativa de un diario íntimo, pero el diario, fíjate, para mí es el mejor instrumento que existe para canalizar un yo ficticio, ¿no? El señor Urudi, testimonial, ¿no? Sí, Que daría claro. más. Me encanta a mí eso de literatura testimonial. Eso de testimonial es un adjetivo bellísimo, ¿no? Muy propio, preciso. Tiene un significado mucho más noble que los otros, que los otros términos, ¿no? Confesional también a veces. Pero partamos de que lo tuyo ha sido un ejercicio de ficción, ¿no? Y no es ni una pretensión estética, aunque en el fondo tiene cierto grado de homenaje a los grandes literatos de la Sí, sí, literatura claro. confesional o del que le vamos a hablar de ellos, pero tampoco es un divertimento o una intención de parodia, ¿no? Si bien tiene parte de ese ánimo. Entonces me ha gustado. No es la gracia por la gracia, sino que tomas la parte de cada uno.
ese ejercicio de complejidad a mí sí me ha recordado cariñosamente cuando leí o intenté leer hace muchos años Entre Mars y la mujer desnuda de Jorge Ricardo. Sí, Inevitablemente, ¿vale? Puede tener cierto tono, ya sé que, sí, pero puede ser. chuta, digo, don Efra me recordó a esto, ¿no? Y fíjate, si nos vamos adentrando, inevitablemente, ¿cómo se llama esa novelica de Francisco Tobar García, de la tía Dubiges, donde él se Ujú, transfigura en las memorias de una señora en la colección de Literatura y sí. Justicia? Te digo vos que me digas nombre. El La diario de autobiografía mi, de, la autobiografía de mi tía Eduviges, claro, sí. también tiene ese tono socarrón, ¿sí? Y ese fondo de ironía, de divertimento. Entonces, eso me agrada mucho. Me recordaste también a Diario de un idólatra de Licer Cárdenas. Muy buena, a mi Sí. gusto, ¿eh? ¿Mm? ¿Y qué más? Bueno, luego a los grandes, mira, vamos a meternos en materia. Los diarios de Kafka, a ti te encanta. Los diarios secretos de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Ernest Junger, Sergio Pitol, Augusto Monterroso, en fin, me has mencionado por ahí, a ver, en los diarios de Ricardo Piglia, ¿no? Ujú. Entonces, los diarios de Emilio Renzi, pues tiene mucho de Orudi. O sea, te estoy nombrando los hallazgos que yo he encontrado y que pueden diferir de los tuyos o ser nuevos, ¿vale? Que eso está bien. A mí me encanta diferir, pero no me voy a pelear. En Julio Ramón Ribeiro, Las prosas apátridas. Ujú. Pero eso, la gran diferencia es que ahí hay un yo muy fuerte, pero no soberbio, ¿no? José Juan Julio Ramón Ribeiro, además un cuentista peruano, cuando él estuvo en París, pues ahí dejó unos pensamientos, digo, carajo, pero extraordinarios, ¿no? Casi 1000 páginas. Entonces, también aquí por ahí José Martí escribió algo en sus tiempos. La Eh, tentación del fracaso. sí, sí, sí. Y luego, mira, eh, tengo acá un libro muy curioso que encontré, ¿no? Pero te voy a decir por qué. Yo adoro a un disidente o víctima de la purga stalinista que le mandaron a los gulags, ¿no? Varlan Salamov. Él escribió Los retratos del Colima en 5 tomos. No lo conozco. Pues Mm. mira, los editó la editorial minúscula, 5 o 6 libros que fueron saliendo sucesivamente. Oye, qué bueno, ¿no? Porque es un diario confesional duro, crudo, severo, sobre su supervivencia, ¿no? Al estilo de Primo Levi de la trilogía de Auschwitz, Ujú. pero aquí con cierto grado de catarsis de esperanza, ¿no? Es un libro de culto, ¿no? Pues bueno, luego Hasek Hugo Beider editó en el 2018 en la caja Books Diarios del Colima, ¿no? Una especie de homenaje al que he mencionado, porque él reconstruyó un viaje en autostop por la autopista del Colima, ¿sí? Entre dos localidades rusas, Magadán y Yakutsk, ¿no? Siguiendo la ruta de los antiguos gulags, donde estaban ubicados históricamente. Y es muy bonito, ¿no? Y son apuntes que he ido extrayendo. Mira, también Diario de Viaje, Ecuador, de Henri Michos, ¿no? Puede que lo Ujú. pronuncie mal en francés, De pero Michaud, vamos, sí. sí, sí, tan amigo que era de Alfredo Bangotena, que por él lo está estudiando Patricio Burbano, aquí, a ver cuando saca el Sí, estudio muy de... conocido y estuvo, claro. Pero Saldumir y la bueno, generación de los 30, sí, 50. sí, sí. Sí, sí está, claro, por supuesto que sí. Y he encontrado muchísimos hallazgos. Y por último, mira, vamos a sorprendernos. ¿Sabes que uno de los pioneros de los diarios íntimos en literatura hispanoamericana fue una mujer colombiana que de niña estuvo con su familia en Ecuador? Soledad Acosta, ¿Ya? 1833-1903. Ella escribió sus diarios, pues lo que le ocurrió entre septiembre de 1853 y mayo de 1885. Los diarios los hallan casualmente en 2003 y los editan pues hace 18 años, ¿no? Digo, joder, Soledad Acosta era hija de diplomáticos y fue la mujer que esa posición privilegiada donde venía su familia pues facilitó su inserción, ¿no? En un medio machista, masculino, donde ser mujer ya era un hándicap, ¿no? Y son unos diarios muy buenos, o sea, son canónicos. Yo los he medio leído hace 3 años de cuando, en fin, más o menos estaba más pendiente de la literatura colombiana, ¿no? Pero mira, eh, tú aquí inevitablemente has tenido que absorber, ¿no? Algún tipo de influencias o gusto. De todos estos que he mencionado, o algunos otros, en fin, ahí te lo dejo, una pregunta abierta. Sí, pero es más que abierta, es amplísima. Y Sí, yo no tengo tus lecturas, y empezando por lo del Colima, para nada. Yo sí más bien debería decirte que empecé
Siempre he empezado, no es lo primero que he escrito sobre narrativa, en narrativa y de largo aliento. Tengo 2 cosas en camino, es más. Y siempre he tenido temas que me interesan, ¿sí? Ujú. Eh, el tema en Orudi era encontrar una forma de contar una novela fuera del espacio tradicional que se haya hecho. Que si bien toma en cuenta el tema del diario o de la literatura del yo, eh, es un diario que no es un diario, por eso me interesó poner el epígrafe de Emilio Renzi. Es una novela que no es un ensayo que está, pero ni es ni una novela ni un ensayo, y sin embargo es un documento que contiene ensayos y novelas, que tiene que ver con una percepción del tema político y lo demás. Sergio Pitol me interesa mucho. Está bien, creo que los viajes de Michaud, que los leí hace mucho tiempo, no tiene mucho que ver. No, no le conozco a la señora Acosta, de lo que me has dicho. A mí más bien me gustaría pensar que tengo un poco de la ironía y con respeto de Mazurca para 2 muertos de Camilo José Cela. Hostias, pero oye, esas son palabras. Ahí me has dejado en calzones, ahí Eh, directamente me ahí sorprende. podría decirte que estoy más bien metido por ese lado de la ironía, sin el arte narrativo del Camilo José, sin el átimo de ese tema. Pero en Mazurca para 2 muertos está más desde la noción de las 9 razones del hijo puta, o 11 creo que son. Está por ahí más bien en encontrar el tono para contar ciertas cosas que todo el mundo las vive. Entonces, la política o el ejercicio político en su momento del personaje tienen que ver cómo abordar esto con un yo para ir explicándonos ciertas cosas que nos convienen o no, como personajes, como personajes vitales dentro de la novela, y qué hace que al narrador le muevan ciertas cosas y que en realidad que espere. Y es además de una historia que es como un carpe diem, un día a la vez, y es una historia que es una existencia a la vez en que está en Orudi. Es decir, ¿qué cuento yo sin que termine? Porque al día siguiente avanza y cierra la novela con un día más que vendrá y debo acabar con esto y romperlo. Entonces creo que va por ahí. Tengo un texto que también está en espera de ver, que está trabajado hace mucho tiempo, es más, antes que Orudi, pulido recién hace unos años, que en cambio tiene que ver solo con la música. El pretexto son las canciones populares de unos personajes que escuchan y cómo funciona en su entorno vital y sucede dentro de una historia creada y que tiene que ver con una época histórica, con un momento histórico y lo demás. Es decir, es por ahí. Y hay otro texto donde el narrador, ahí aparece Orudi otra vez, es un texto que espero sacarlo el próximo año, donde Orudi está metido en otra faena y encuentra una historia de amor, entre comillas, que le pasa en otra faena, y donde lo que mueve más es un tema literario del principios del siglo XX, y son poetas mujeres, desde Juana de Ibarburu, pasando por Teresa de la Parra como personaje, Gabriela Mistral y otra gente, eh, que sucede ahora en esta ciudad, poco después del encierro que no se habla del encierro ni se habla del COVID, sino que le mueven otras cosas y pasan unas cosas de ahí que están. Y se habla del terremoto de Manabí, se habla de algunas cosas, pero que tiene que ver más con la literatura y es encontrar medios, modos, ciertos recursos, si quieres, para contar. Ujú. Oye, Entonces, Prat, sí, dime. que ya me has hablado de 3 novelas o 3 creaciones inéditas, con Urudi por medio en una de ellas. Bueno, Sí, que no- sí. Y era por decirte que, claro, entre 2 cosas que están ahora, como Urudi y un poco eh, Ciudad Yenga, que tiene un narrador innominado, que es un ebrio y enfermo de gripe, que cuenta una historia que sucede, el pretexto es una revolución para hablar un tema distópico, eh, pareciera ser que se parecen. Ahora sí, hay un tono y hay un estilo narrativo que me sigue, que me persigue. Eso sí, debo decirte, ¿no? Que está en mí el manejo de cierta frase, cierta sintaxis, ciertos gustos por cosas. El narrador en Orudi, el narrador conoce un montón de cosas, ha leído cosas, se nota que están ahí, la cita, ve, ¿no? Lo digo en el video que lo pasaste de alguna forma, tampoco está de nada, está todo un contexto histórico, un contexto contemporáneo en donde sucede la novela, que creo que permite al lector ubicarse en su momento si es lo que quiere.
Y otra cosa que aparte de lo que habías dicho, hablaste de Julio Ramón Ribeiro, hablaste Ujú. de Entre Mar y una mujer desnuda, que Entre Mar y una mujer desnuda, si quieres, del referente inmediato es Rayuela de Cortázar, que es, Efectivamente, que es un poco establecer que la sonrisa hueca del señor Urruti puede leerse desde cualquier página hacia atrás o hacia adelante. me Es da decir, cuenta. no tiene ningún sentido cronológico para nada. Sin embargo, desde donde empieces a leer hasta que lo concluyas y vayas y vuelvas, y la puedes leer cada tarde, cada mañana, cuando quieras, hay una intencionalidad y un tiempo claro, específico, que el lector lo encontrará y dirá de qué va esto mismo. Y yo sí creo que es una novela con principio y fin, típicamente, solo que está armada de tal manera que sea un descubrimiento diario, como es para el personaje contar su día a día, cómo se descubre a sí mismo y cómo descubre las cosas que nos conmueven a todos, el amor, el odio, el desprecio, la política, el continuar, el amanecer, el paisaje. Creo que la condición humana está ahí y ese descubrir. Entonces, más bien va por ese lado. O sea, sin pretender, creo que la voz coloquial me gusta más la de Mazurca para dos muertos. Me gusta mucho la voz coloquial de Willo Ruales. La voz de Willo Ruales es muy quiteña, muy cerrada, muy esquina, muy barrio. Creo que la Eh, del señor Rudy es otra. La voz de Jorge Enrique Adome es una voz más bien política, más bien luchadora, con pretensiones de libertad y de igualdad y de resolver. Creo que Rudy es más bien cínico. Son, creo que cosas absolutamente que no están por ahí. La voz de Michaud es otra, es más bien paisajista. Si bien es bastante social, es otro el que está ahí. Sergio Pitol mueve otro tipo de elementos. En la tentación del fracaso creo que hay voces, unas voces de reflexión sobre el yo en sí mismo, construyendo claro. y deconstruyéndose. Creo que en Orudi hay un personaje que se descubre todos los días y hay una propuesta de unos años vividos en un espacio que si bien no le correspondían por un montón de razones, las tuvo ahí, las encontró y busca contar cosas. Creo que es por ahí. No sé si pude contarte algo. Mucho, mucho. Lo que pasa es que mis preguntas son largas y tus respuestas también, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos de oído para que no se nos pierda el hilo. Eso tienes razón, fíjate. O sea, sí, 270 páginas. Me acuerdo, las que marqué yo es la 62 y la 128. La primera estaba yo en la parada de metro de Urduliz, ¿de acuerdo? Casi yendo a la playa a dar un paseo. Eh, y dice así, miércoles. La verdad es que la costumbre es más fuerte que el amor, canta la Dúrcal. Salí tarde, poco antes de las completas. Las campanas del sagrario anunciaban ceremonia comprada. Jóvenes turistas se divierten junto a la casona. Se fotografiaban y alguno quiere una con un soldado de guardia. El militar acepta amable y risueño ser parte de esa memoria, le piden. Pero haga algo, está esmirriado, pero cuasi estoico. Haga algo, corean. Lo que se le ocurrió al uniformado fue amagar un golpe de culata contra uno de los muchachos. Estalló el flash y quedó grabada la broma. Las risas suenan como clandestinas, en toque de queda, mientras camino hacia mi transporte. El hábito sí hace al monje. Leí un cuento de H. Rojas que lo demostraba. Hay que ser y parecer, repiten las cotorras de la honestidad pública y los licenciados de provincia. Actuar y vestirse según la profesión. Etiquetas marcadas y cuadriculadas con registro sanitario, código de barras, composición química y contraindicaciones. Laxante o detergente tiene su definición existencial. Bueno, ¿y por qué el soldado no hizo una pirueta? ¿Abrazó al muchacho o simplemente no se puso firme y marcial? ¿Mm? La violencia y represión como condición. Bárbara civilización. Civilízame, tómame como Roma al mundo, pero déjame las circunstancias y la noción de mi origen. Enséñame, dándome tiempo para comprender. No me ordenes solamente, ¿no? Y así sigue a partir de una anécdota con el guardia para tomar una foto y el flash. O Ujú. sea, todavía le quedarían 5 líneas al párrafo. Y empieza pues a partir de una frase, ¿no? El arranque es la verdad, es que la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Bueno, y de ese aforismo en cursiva es capaz de sacarte un rosario una enumeración de acciones, ¿no? Y de reflexiones interiores. O sea, esto es una rara alquimia. Y vamos a la página 128. Dice así, noche. Puede haber muchas más noches, ¿no?
Claro. 128 dice, esta me encanta porque, a ver, cuando en España decimos el término cachondo, hay que entenderlo según el contexto de España, ¿de acuerdo? No el ecuatoriano, para que no me malasocien allá. Esto de cachondo es sinónimo de la socarronería, típica de Camilo José Cela, ¿no? Ujú. Esa brutalidad. El Y esto me cachondeo de... encanta. Sí, sí, esa es la línea que adopta tu erotismo o el planteamiento de ese tema en todas las novelas que he leído, ¿de acuerdo? A mí me granjea una sonrisa. Sí, y lo valoro, porque no es ni banal ni vulgar, pero sí tiene mucho cinismo, ironía, a veces sarcasmo y la nota humorística. Dice, toda una vida coleccionando mil amores para no amarte en exclusiva. Una frase muy sabinera, ¿no? Muy de letra de Joaquín Sabina, vale. Manicris se ha divorciado, separado, abierto, qué sé yo. Su enólogo marido se ha ido a degustar otras cepas. Oye, curiosa y metafórica forma de decir que enólogo mujeriego y cepas otras mujeres. Qué capullo, qué vaina. Su enólogo marido se ha ido a degustar otras cepas. Me mira con la gana de haberme podido perderse en mi ignominiosa perversión, que intuye desde el deseo de su belleza treintera, que no respeto. Juega a poner sus cobrizos ojos en mis labios exangües, casi invisibles. Tiembla por las ganas de prostituirse en una noche de copas, solo para saber si hay más diversión de la que conoce. ¿Qué será mejor? Hoy, este instante, tú alumbrando la alegría con la sonrisa de tus criaturas, despachando el alimento furtivo de cada noche, mientras la patria adivina si puede tener o no comisaría de patrimonio, eliminarla como elimina el aire. De pronto, ábrete, tumba, los restos de una momia encerrada al vacío por siglos, o tomar la esquina que me llevará a escuchar a HD y su amor adolorido. Paso y vago, deambulo entre las palabras entrecortadas de un médico que no podrá atender a George Gluckich, pues tiene cirugía. Fin, ¿verdad? Es una literatura que a un lector normal y corriente le puede llegar a estigmatizar, ¿no? Pero a mí me atrae mucho. Por eso la tengo que leer despacio y encima haces trabajar al lector, porque yo le tengo que imprimir un ritmo adecuado, ¿no? Hacer las pausas porque tú no me las indicas. Como José Saramago, lo mismo, lo mismo. Entonces yo me ¿Mm? tengo que inventar las pausas, ¿sí? Porque si no es un encabalgamiento, ¿no? Sin sucesión. Entonces, pues fíjate, y creo que he hecho la entonación precisa, ¿no? Y me he detenido donde tenía que detenerme o he interpretado que el autor se para a reflexionar, ¿no? Y incluso a contradecirse consigo mismo. Bueno, hay otra Eh, página, te estoy solo acaparando. un par Dime, dime. de cositas. La página que leíste anterior es una canción compuesta, creo que escrita por Juan Gabriel y cantada por la Rocío Dúrcal. La primera frase, Ah, esta el inicio de una canción cantada por Emanuel el mexicano, anda. ¿sí? Es toda la vida coleccionando mis amores. Y hasta que leíste empieza, cuando no le atiende el médico a Sorge Gurlich, Sí, sí. sigue, atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes. Es un bolero, doloroso tal vez. Escúchame. Y ahí va. Es decir, eh, nada en los textos, eso espero, nada en los textos de La sonrisa hueca del señor Urudí están porque sí. Tiene una razón de ser, de qué llegas y a dónde vas, porque una de las cosas que tiene de interesante, o que creo que haber intentado que sea interesante en Urudí, es que sucede en la vida de alguien, por ejemplo, en la mañana cuando tú vas a comprar, a recoger setas en los Sí, campos de sí. los que cuentas todo el tiempo, en tu Qué cabeza huevón. pasan 20 millones de cosas. ¿Qué Sí. pasa con tu mamá? ¿Qué pasa con tu amigo en México? ¿Con tu trabajo en Ecuador? ¿Qué pasa con los libros que estás leyendo? ¿El festival de cine al que vas? ¿Al museo que vas a visitar? ¿Qué sé yo? Pasan un montón de cosas y entre eso preparar la comida vasca con toques ecuatorianos o la comida ecuatoriana con toques vascos. Es decir, ¿qué sucede? Y en La sonrisa hueca del señor Urudí es cómo lograr que un personaje que si bien está en un montón de espacios o parece estar aislado de un montón de cosas, está conectado con su contemporaneidad, con su tradición, si quieres, ¿ah? Tradición coloquial, popular, que está en su entorno. Y sí, una cosa más que dijiste hace un momento antes de que vayas a la siguiente página, si quieres, es que
algo que yo no admito, y ya digo, sin tener talento, sino solo necesidad de escribir, es que yo tengo que escribir para que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. O que mis personajes y mis textos tengan la facilidad para que alguien diga, sí, está ordenado. Pues no. Busco un tono, una cosa, y sí, siempre buscaré editor, para encontrar un camino para un texto narrativo. Solo eso. Oye, Fra, ahí Sí, es un homenaje a tu prosa. El otro día grabé la entrevista con León Félix Batista, Premio Nacional de Poesía de República Dominicana. Pilas. sí, sí. La tierra de Juan Bosch. Sí, sí. Él escribe un tipo de poesía que se podía escribir algo que llaman neobarroco, ¿no? Hay dos tipos de poesía: la conversacional, la sencilla, la poesía, la poética de la comunicación, sí, la de los años 80, fácil, asequible, pero que transmite hondura, ¿no? Bueno, Mario Benedetti, ya está. Néstor Cárdenas, vale. Y hay otra que a veces yo he juzgado demasiado hermética, demasiado técnica, que no pretende transmitir nada en principio, emociones, sino disfrutar, ¿no? De los sentidos, de la sonoridad que produce el escucharla. Es otro tipo de ejercicio más creativo, ¿no? Y hay que leerla despacio. Es una poesía que, como dice Leo Félix Batista, busca enfrentar al lector, ¿de acuerdo? Que le resulte chocante. Decirle, mira, detente un poco y acostúmbrate a leerme de otra forma como se ha leído siempre la poesía, ¿no? Eso sucede también contigo con tu prosa. Yo digo, yo lo valoro muy positivamente. Punto. Entonces sí es Gracias. un punto muy bueno. Sí, sí, sí. Y esta vez, o sea, no tengo ninguna crítica constructiva. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de Ciudad Genga, ¿no? Que fueron Sí, sí, bienvenidas. claro. Pero es que aquí no tengo ninguna observación. O sea, Dios me libre si no me votas. Pero no, todo lo contrario, No, son no. cosas buenas destinadas a permanecer en mi intelecto, ¿no? Fruto de eso es que hoy, pues, vale, no estás de acuerdo porque son nuevas, pero oye, le he encontrado yo estas conexiones tan lindas que igual no pensabas que estarían ahí y luego Ujú. a los días pensarás, dices, pues igual Aitor tenía un poquito de razón, ¿no? Pero bueno, y oye, ¿a qué página vamos ahora? Tú cuéntame, Lo que a tú ver. quieras, no, no, no. Tú Bueno, decides vamos o a ver, no. vamos a abrir. Tengo aquí la 181, pero ni ahí. 182. Jueves. Verás, aquí hay una congeladora, no hay el título de ninguna canción. Que por cierto, antes de que me vaya, Es que no en todas van, ¿no? Para sí, nada. sí, hay una novela, la Guaracha del Macho Camacho. Sí, claro. Es un clásico. Y Sí, esto sí. utilizaba, sí, o sea, este parodiaba, era un tío que era como un locutor de radio y te transmitía la novela, en vez de en clave diario, como si fuera en clave radiofónica, ¿no? Radiofórmula. Y eran las sensaciones y acciones que ocurrían a una serie de personajes en un atasco, un Sí, señor. embotellamiento de carros. Y bueno, Absolutamente. fue una novela en el año 76, un año después de nacer yo, marcó toda una época. Ahí lo dejo. Sí, Y me ha señor. recordado Sí, sí, mucho. sí. Lo que bárbaro. Bueno, perdón que me entretengo. Jueves. No, no, está bien, está bien. Dice, la congeladora evita que la carne muerta se pudra. Se mantiene para que en cualquier momento sea usada en filete, saltada con legumbres o al grill y servida al comensal con la guarnición que escoja. En política, los congelados son quienes, habiendo servido bien a la revolución o mal según las perspectivas de uso y usufructo, deben quedarse quietos hasta que pierdan relevancia, posición pública y o se difumine el liderazgo creciente que podría haber dado sombra a líderes genios, natos, primitivos, poco creativos y dueños de la carpa y la campaña desde el neonato proceso ideológico del Great Team, que está de pasillo, como dicen los embajadores y país de destino, eufemismo de sin tareas ni ceremonias, con el título en las tarjetas de presentación, tan inútiles y desubicadas, esta, cuando usas el retrete, me gustó verte sentada orinando, traviesa tu sonrisa y el calzoncito impúdico impidiendo la continuidad de tus muslos. El ruido es como el del grifo al cerrarlo. Deja caer un resto más de agua, chorro largo retrayéndose, entrecortado y la última gota es la onomatopeya de lo definitivo. Game over. La mañana enjaulado, inventando la comprensión de un informe confidencial. Voto y territorio. Me despejo algunas dudas, deduzco sus aciertos y concluyo que puede decirse lo mismo, etcétera, etcétera. A ver tú qué tono y ritmo le das un poco a tus propias palabras. Veamos. Lunes. Te dibujé una y otra vez. Quise lograrte. No pude. Mejor salgo a mi deambular sabatino. Debía ser una Saturnal con vuesa merced,
machembrarnos en contra de lo establecido, con el único triunfo de tenerte. Igual eres la nube con presagio de aguas que se va con el viento. Promiscua e inclemente, das y no, recibes y rechazas. Triunfo democrático debió ser, pero ni carnaval ni comparsas. La cotidianidad va y nada la detiene. La calle me muestra peluquerías. Estoy harto del pelo largo. He decidido dejar de envejecer entre travestis, gays a la sazón y mujeres sin atisbo de dalias. Sigo. Un local sin clientes me llama y entro. Un joven rubicundo, pelipintado y con jeans apretados me saluda. Osco le doy mi chaqueta mientras otro de piel atezada y pelos en punta me ofrece la silla de cortar. Estoy a la defensiva. No quiero que me toque ni entre en confianza. Me cae bien el peluquero. Balbucea como árabe, no habla español y chapurrea un inglés de broma. Corte, le señalo. Toca su cabeza y le digo no, le muestro mi calvicie incipiente, con la evidencia del tránsito por el mundo, contigo a cuestas y mi soledad reclamándote. Nos entendemos a medias gracias a la fotografía de un efebo andrógino en una revista. Por ahí es, me río de mí mismo. Él atiende y se arma de peinilla, tijeras y un rociador de agua. Me siento la puta de tus encantos esperándote en las fuentes romanas de tu deseo. Bueno, ay, o sea que al mismo tiempo que está recordando a una mujer genérica, a una dama, él sale y va a cortarse el cabello, ¿no? Como solemos hacer tú y yo, solíamos hacer cada 4 o 5 semanas. Y es cierto, haces, digamos, una descripción del tipo de personas que pueden volar por allá, tanto quienes manejan nuestra cabeza como quienes van allí a sentarse, ¿no? Y no estamos haciendo ninguna descripción despectiva de ellos, ni mucho menos, sino recreando un mundo. Pues sí, aquí, fíjate, bueno, ya dijimos que el personaje es indeterminado hasta que muy al final de la novela, y como por casualidad, resulta que aparece, ¿no? Y se le pone nombre y apellidos. Entonces, bueno, eso lo denominan polifonía, ¿no? Generosidad. A veces poco puede engendrar agotamiento en el lector, pero no. Pero te digo, yo sí necesito una segunda lectura, porque he ido leyendo de 20 en 25 páginas, ¿no? Desde que llegó el libro, sí, pues me demoré 6 o 7 días y lo estaba leyendo junto con otros dos, ¿no? Mircea Cartarescu y Norman Manea. No es fácil simultanear la lectura de 3 libros que exigen un perfil de narrador exigente. O sea, el loco soy yo por meterme 3 lecturas así complejas al mismo tiempo, ¿no? Pero las he sabido llevar muy bien y no me he perdido en absoluto. Y ya de paso me has facilitado el camino, pues, a partir de estos estudios, ¿no? El otro que está publicado en el número de julio-diciembre del 19 en la revista Kipus, pues bueno, prácticamente habla de tu perfil vital, de tu estilo, de cómo esta novela es muy rica en la referencia a la realidad nacional. Entendamos que está basada en hechos reales, sí, ¿no? Como a veces dicen las películas, pero no hay solo es feliz coincidencia, ¿no? Cuanto a los personajes y las situaciones, y en todo caso hay un ánimo paródico, así, minúscula y entre comillas, ¿de acuerdo? Paródico. Pero no porque tú hayas puesto esa forma, ¿no? Esa fórmula de parodiar. El señor Orudi es así, de natural. Lo paródico forma parte de las características morales del narrador protagonista. Así lo entiendo yo. Entonces, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y esta parodia, aquí dice, este artículo de Equipos, dice que no es algo nuevo, ¿no? En la literatura ecuatoriana, que tenemos muchos ejemplos. Ya lo hemos ido nombrando, pero fíjate, aquí dice que se le recuerda, el haberte leído a ti, pues le recuerda aquí al autor de la reseña, Alfredo Pareja Díez Canseco, ¿no? Con una obra de juventud, La Casa de los Locos. Joder. Y La vida del ahorcado de Pablo Palacio, ¿no? O Noviembre de Humberto Salvador. Entonces, y aquí dice que tu narración tiene 2 elementos paralelos, ¿no? En fin, uno es una historia de amor con una o muchas mujeres o la mujer en mayúsculas, ¿no? Lo que decía nuestro querido Salazar Calle, una dama que al mismo tiempo es todas las damas, ¿no? Entonces, sí, y, y, y bueno, y para mí el otro elemento paralelo, lo añado yo, es un poco esa relación con el contexto nacional. Y añadiría un tercero, son las propias reflexiones interiores, aparentemente no conectadas, inconexas, del propio autor, ¿no? Las va intercalando entre los dos registros anteriores.
su día a día, lo que él opina de la realidad. O sea, yo creo que ese es un poquito la lectura que me ha un poco producido tu novela, porque ya mira, casi se nos va a agotar el tiempo y yo espero haber hecho un bonito ejercicio, ¿no? Saludable. Tengo alguna referencia más, pero se me ha perdido la hoja por acá y me he quedado sin autor y sin referencia, ¿no? Pero sí, 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 mira, porque aquí he estado buscando, sí, ya está. He estado buscando un poco la novela testimonial, ¿vale? Que no, sé que, o sea, lo único que tiene de testimonial es que puede que esté escrito en primera persona, os haya servido de fuentes que rinden testimonio, ¿no? Entrevistas a determinados colectivos, algo que le haya sucedido al autor y de lo que hable en la novela. Sí, entonces mira, bueno, ahora en literatura escrita por mujeres tenemos mucho de literatura del yo, ¿no? En muchos casos con un sólido resultado conseguido y que no es tenido en cuenta en las ferias de libro, ¿no? Porque son autores y autoras que, bueno, como tú y como yo, pues hacen su trabajo, se habla de ellos en determinados contextos. Yo, por ejemplo, fue muy agradable hablar con Julia Rendón Abrahamson, ¿sí? Mm. Porque ella publicó en Deconatus aquí. Me ha parecido una novela interesante por ese perfil que adopta, ¿no? Ella tiene utiliza muchísimas palabras en cursiva porque son anglicismos, ecuatorianismos. Está en Barcelona ahora ha estado con una beca literatura, aquí está con otra cuestión, ¿no? Es una mujer de mundo, de ascendencia en esa novela. Bueno, ella tiene raíces también europeas, ¿no? Entonces, ha sido un ejercicio interesante, ¿no? Y fíjate, luego está el caso también, Paulina Simón. Es la primera vez que escucho hablar de ella, ¿vale? Pero aparece por ahí ciertos registros con una novela en clave de crónica, en primera persona, sobre lo que significa su propia maternidad, ¿no? Un poquito del estilo de Gabriela Ponce también. El libro de Paulina Simón es La madre que puedo ser. Que es interesante, ¿no? Son diferentes voces y perspectivas. Hombre, son mucho más serias. eh, y no tienen tanta parodia o tanta ironía o sentido del humor como las tuyas, ¿no? Pero son otras perspectivas. Y es bonito, ¿no? Y luego encontré, fíjate, un autor, Antonio Ayón Nazareno, pero Nazareno el bueno, ¿eh? Un escritor de Puerto Bolívar, del Oro, no nada que ver con el otro Nazareno. Este es interesante porque ya de por sí el título de su novela me deja un poco, digo, como zombies en minifalda, ¿no? Es una historia de prostitutas, de estudiantes de colegio que son acosadas, en fin, ¿no? Interesante, ¿no? Se basa en testimonios que ha ido recogiendo él al respecto por Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Quito. Bueno, son cosas que he ido encontrando un poco al hilo de tu lectura, ¿no? Para terminar un poco de completar el panorama. Y me queda ahí. Y no sé qué más autores. Mira, me hubiera gustado, fíjate, caray, cuando hablas tú de recoger estos personajes, estas situaciones, me trajiste a colación un poco El Pinar de Segismundo, de Eliezer Cárdenas, una novela muy cachonda. Ujú, ujú. Sí, Dios, sí, qué sin duda. buena. O sea, ojo, para mí la mejor de él, junto con la de Polvo y Ceniza, ¿vale? Pero El Pinar de Segismundo, y he pedido incansablemente a mi gente de Quito que me la envíen, que si hace falta pago yo por el servicio postal, pero todavía no hay nadie que me la haya cago en la leche, y esa la quiero.